Les cuento que lamentablemente nos bolsearon, Sí. nos sacaron. Bueno, a mí no, a la Sofi le sacaron su teléfono. Me robaron mi celular. Si no, yo alcohol 90 me voy a comprar un shot y me lo voy a echar en la pierna. Y es que miren, nos acaba de caer un mensaje de una persona de la isla de San Andrés que nos acaba de escribir que encontró el teléfono de la Sofi. Bienvenidos chicos a una nueva aventura. Bienvenidos a la isla con el mar de 7 colores. Sean bienvenidos a la isla de San Andrés, aquí en Colombia. Hey, ¿qué onda, bichos? Así que bueno, miren, oficialmente arrancamos el video aquí en la isla San Andrés. Y pues bueno, vamos ya con todo, con los datos curiosos. Pues bueno, miren, primero que todo se preguntarán cómo se llega hasta acá. Nosotros tomamos un vuelo desde Bogotá, unas 2 horas de duración, y nos costó aproximadamente $150. Algo importante que tenemos que decirles en este video es que cuando ustedes vayan a tomar un vuelo aquí a San Andrés, es obligatorio que compren un ticket de turista, le llaman ellos, más bien un ticket para entrar aquí a la isla de San Andrés, que tiene un costo aproximadamente de unos 145.000 pesos colombianos. Ese usualmente se compra antes de tomar el vuelo que te lleva hasta aquí, así que no se les vaya a olvidar llenarlo, porque si no, no lo van a dejar entrar aquí a la isla. Primeras impresiones: cuando uno viene aquí a la isla se logra encontrar una infinidad de carritos como estos que le llaman mula. Ya les voy a estar contando más adelante en el video por qué le llaman así, pero lo encuentran casi que en cualquier parte de la isla. Por ejemplo, miren, todo este trayecto son como estos carritos de golf que los alquilan para que la gente y los turistas vengan a explorar la isla en este medio de transporte. Otra cosa que se logra ver también es que el medio de transporte principal, además de estos son más bien como para los turistas, pero los locales usan principalmente las motos, así que pues no les vaya a extrañar ver un montón de motos por todas las calles de San Andrés. Lo curioso, chicos, que sí, no utilizan casco. Otra pregunta que también surge al venir aquí a San Andrés es que si es necesario quedarse en un hotel todo incluido, porque cuando uno ve cosas sobre esta isla, casi siempre ve que uno se puede quedar en los hoteles que están frente a la playa o hoteles que ofrecen el servicio todo incluido, como de Cameron, por ejemplo. Pero les cuento que no es tan necesario. Si ustedes quieren hacer ese tipo de tour, pues lo pueden hacer en un todo incluido, donde ya ustedes pueden comer, tomar lo que ustedes quieran, pero no es necesario. En nuestra experiencia les cuento que optamos por otra opción más económica y nos quedamos en un hotel que se encuentra en la parte céntrica de la isla, ¿no? Una habitación como esta que están viendo en pantalla, pues fácilmente la pueden encontrar en unos $40 la noche para 2 personas. Eso sí, no es tan grande, pero pues cuenta con todo lo necesario, ¿no? Para venir a dejar sus cosas, aire acondicionado, una cama, un baño, lo que necesiten para venir a descansar y después seguir explorando la isla, pues pueden encontrar hospedajes bastante accesibles. Bueno chicos, miren, ahorita me senté por aquí en la playita, la gente se ve que está gozando. Mientras tanto les cuento los primeros datos curiosos de la isla de San Andrés. Les cuento que San Andrés es el departamento más pequeño de toda Colombia, cuenta con aproximadamente 27 kilómetros cuadrados. De hecho, la isla de San Andrés está más cerca de Nicaragua que de Colombia. Cuando uno busca sobre San Andrés, o cuando uno más bien pone San Andrés en el mapa, realmente puede ver que sí, está más cerca de Nicaragua que de Colombia. Es por eso que Nicaragua constantemente está en conflicto con Colombia, porque pues quieren que San Andrés pertenezca a Nicaragua. En cuanto al idioma que se habla aquí en la isla, les cuento que vendría siendo el español y el criol. Para los que se preguntan qué es el criol, pues vendría siendo una combinación entre español, inglés y dialectos africanos. También aquí en la isla hay bastante influencia de Jamaica y Haití por la cercanía que hay entre estas islas. En cuanto a la población de la isla de San Andrés, cuento que pues lamentablemente aquí en la isla hay una problemática, y vendría siendo que la isla es muy pequeña para la cantidad de personas que hay aquí adentro. Se estima que en el censo del 2005 habían aproximadamente 50.000 personas, y hoy en el 2025 hay casi que el doble, más de 100.000 personas viviendo en un espacio tan pequeño. Una locura, porque si le sumamos que viven 100.000 personas más la cantidad de turistas que están viniendo constantemente, diría yo que fácilmente hay 150.000 personas en un espacio tan reducido de 27 kilómetros cuadrados. Pues uno de los problemas principales aquí en la isla de San Andrés es que los recursos
recursos se están acabando, los recursos que puede producir la isla se está acabando por la cantidad de personas que viven aquí, y ese también es uno de los motivos por la que en el aeropuerto te cobran un ticket de turismo que solamente te permite estar aquí en la isla durante 15 días. Curioso que no solamente le cobran ese ticket a los extranjeros, sino que también se los cobran a los colombianos y a los colombianos que viven aquí adentro de la isla. Y como último dato curioso, pero no menos importante, cuenta con la tercera barrera de arrecife de coral más grande de todo el mundo. Pero dicho esto, chicos, acompáñenme a conocer un poco más de esta isla paradisíaca aquí en Colombia. Bueno, chicos, miren, para comenzar el videito muchos se estarán preguntando: tío Frank, ¿qué pex con estas playas? ¿Uno tiene que pagar para entrar a la playita o son completamente gratis? Pues miren, les cuento cómo está la cosa. Ahorita les cuento que nos encontramos en una de las playas más famosas de aquí de San Andrés, y si se fijan bien, alrededor de toda la playa se encuentran estas carpas con sillitas que, bueno, te cubren del sol, ¿no? Ah, pues eso sí tiene un costo, pero si ustedes quieren venir aquí a la playita con su mantita o con sus cosas, con su sombrilla para el sol, pues eso ya no tiene un costo. Ustedes pueden venir libremente, poner aquí una mantita, sentarse, o bueno, ya si quieren broncearse, pues les cuento que también lo pueden hacer sin ningún costo. Así que miren, Sofía y yo hemos rentado uno por un breve momento, porque les cuento que, pues bueno, también tenemos que seguir conociendo la isla, así que vamos a estar aquí un ratito, sí, como una hora, 2 horas, digo yo, solo para medio sentir la playita. ¿Cuánto era que valía, Sofi? 45.000. 45.000 pesos. Por ahí el muchacho nos dijo que el tiempo que vos querrás estar, así como puedes estar 1 hora, 2 horas todo el día, por ese mismo precio, siento yo que está justo, ¿no? Por tener un poquito de sombrita, porque sí, el sol está potente. Bueno, miren, y venir a San Andrés y no probar los tragos de aquí es un pecado. Miren, por aquí me encontré yo este coco que le llaman coco loco, tío Frank. ¿Es un coco loco como vos? Pues yo creo que sí. Miren, aquí alrededor de esta playa que les estaba comentando se encuentran diferentes vendedores ambulantes que te ofrecen comida, te ofrecen bebida, y también alrededor de esta playa se encuentran diferentes bares donde pueden encontrar este tipo de bebidas. Entonces, para este calorcito siento yo que cae bien un coco loco. Pero tío Frank, ¿qué es un coco loco? Pues miren, es un coco donde le echan casi que todo tipo de licor, por eso es loco. Le echan vodka, le echan ron, le echan que whisky, que bueno, con tal que no esté adulterado suficiente. Así que para refrescar vamos a darle aquí al coquito loco y después seguimos conociendo un poco más de la isla. Venga. Mira que es como una piña colada con una mezcla de un montón de cosas. Se siente el alcohol, el ron, yo no sé ni qué es lo que se siente, pero está bueno. O sea, una mezcla de todo. Venga, Sofita, el coco loco. Yo no soy muy buena para tomar así alcohol, pero... No, pero probarlo, está bueno. Siento yo que buena introducción hemos hecho. Está rico, pero que sí está un poquito fuerte. Miren, otra cosa que casi se nos olvidaba comentarles cuando ustedes vengan a estas playas es que se logran ver diferentes actividades acuáticas. Por lo menos desde aquí, desde donde estamos nosotros, se ven varias personas haciendo este deporte que uno va como en una tabla de surfear y lo va jalando como un paracaídas a lo largo de todo el mar. Y también se logra apreciar algo por lo cual esta isla es bien famosa, y es que se logran ver las diferentes tonalidades de azul del mar. Entonces, como les decía al inicio del video, aquí le llaman la isla con el mar de los 7 colores. Entonces desde aquí siento yo que se ve bastante bien, pero les cuento que si ustedes quieren verla desde el aire, hay otra actividad que se llama parasailing, que esperamos que con Sofita la vamos a hacer, porque se ve, estamos con un poquito de miedo, ¿no? Pero lo logramos. Pues dicen que es bien seguro, así que vamos a confiar en las reviews, así que recen ahí por nosotros. Ah, no, hombre, casi se me olvidaba también comentarles que aquí desde esta playa se logra ver un callo que es bien famoso, que se llama Johnny Cay, que también hacen expediciones, hacen tours hasta allá para las personas que quieran pasar un día ahí, ¿no? Nosotros vamos a ver si nos alcanza el tiempo, si no, pues ni modo, pero de que hacemos algo extremo, lo hacemos, así que démosle.
Bueno chicos, miren que comenzando nuestros días aquí en San Andrés íbamos y lamentablemente tuvimos nuestro primer percance. Fuimos víctimas de un robo. Bueno chicos, les cuento que quizás este destino no es nuestro destino. Les cuento que lamentablemente nos bolsearon, Sí. nos sacaron. Bueno, a mí no, a la Sofi le sacaron su teléfono. Me robaron mi celular de la cartera. Yo que dije que iba a seguir todas las indicaciones de que supuestamente decían que no tenías que andar los celulares en la mano porque te habían actos así como que te arrebataban de la mano las cosas y todo eso, que lo más seguro era que lo anduvieras en la cartera y no, o sea, de ahí me lo sacaron. Hasta este momento ni siquiera sé en qué momento fue, o sea, nada, fue como un minuto lo tenía, a los 5 minutos ya no estaba, ni siquiera estuvimos como en aglomeraciones de personas tampoco, o sea, no sé, hasta este punto no sé ni siquiera en qué momento se desapareció el celular, solo sé que se desapareció, no lo pudimos rastrear, ni nada, o sea, perdido completo. Sí, les cuento que Sí. pues bueno, cuando uno lee cosas de la isla, pues solamente lee cosas que es una isla, o sea, realmente es bien bonita. Sí, es súper bonita. El agua turquesa, que hay un montón de actividades que hacer, pero las personas rara vez leen acerca si realmente San Andrés es seguro o no. Pero les cuento que ahorita nos pusimos a investigar y vemos que San Andrés, en cuanto a inseguridad, ha aumentado bastante en los últimos años. No solamente atracos así que uno no se da cuenta como nosotros, sino que asaltos con armas, ¿no? A turistas y a locales. Es por eso que pues cuando ustedes vengan a San Andrés, nuestra recomendación es que anden así viendo. Como dicen, ojo al Cristo, ¿Cómo? o sea, si quieren hasta ojos en la espalda, yo no sé, pero anden súper pendientes de sus cosas porque, o sea, nosotros, es que en serio no sé ni siquiera cómo fue o en qué momento. Creo que también uno se confía porque al momento de uno entrar a la isla le cobran o sea, le cobran por entrar a la isla, ¿no? Entonces, por lo que lee uno en internet, ese cobro es para que la isla esté segura, para el mantenimiento de la isla, para que la isla esté limpia. Pero creo que ese dinero no se está utilizando realmente para lo que debería ser en la isla, porque hay sectores y bastantes sectores en la isla que uno se siente así como un poco inseguro y pues tiene que andar viendo hacia todos lados, ¿no? Hay otros sectores de la isla que se ven bastante descuidados y pues lo que les comento, que la inseguridad aquí en San Andrés está subiendo bastante, es realmente lamentable, porque en vez de atraer más turistas, pues lo que hace es que los turistas eviten venir acá. Sí, y bueno, también mencionar que no hemos andado en zonas como residenciales, ni nada de eso, ni en calles solas. Hemos andado en solo zonas turísticas, o sea, la zona de la playa y todo eso. Y pues ahí nos pasó. Entonces, justamente, bueno, ¿cómo se llama? Playa. Bueno, aquí le vamos a dejar el nombre de la playa. Sí, ahí le vamos a dejar el nombre, que es como la playa principal, digamos, la que está, a donde está todo el comercio. O sea, ahí y... Ahí nos bolsearon el teléfono. Sí, entonces, ahí nos robaron. Tengan cuidado, chicos. Un poco lamentable, estamos un poco triste, bueno, yo triste, la verdad. Sí, porque perdí un montón de cosas que estaban en el celular. En la foto. De hecho, esto fue ayer. Lo estamos grabando ya ahorita que Sofi ya se siente un poquito mejor. Ya lloré, pero la verdad es que por otro lado, pues gracias a Dios que ni siquiera me di cuenta, porque creo que hubiera sido peor que nos hubieran puesto un arma o un cuchillo o algo así, no sé, o sea, mejor que porque además un gran susto, o sea, pero pues sí, igual no me parece justo, la verdad, que pues hayan personas que se dedican a este tipo de cosas y anden pues robando cosas ajenas. Sí, entonces quizás un llamado también a las autoridades colombianas o específicamente aquí a las de San Andrés, que pues uno como turista viene, paga para que ese dinero sea invertido en seguridad, para que se invierta en que la isla esté limpia, y pues parece que ese dinero no se está utilizando en eso, así que... Sí, y también que pues uno viene con toda la disposición, o sea, de venir, conocer y toda la cosa, apoyar obviamente a la economía local, porque uno viene a gastar y todo, o sea, uno no anda ni siquiera regateando precios, nada, y que pues si te pasan ese tipo de cosas como que sí es un poco feo, porque además nos pusimos a buscar, ¿verdad? O sea, uno acerca puede de pensar eso. Que es algo raro que pasa, pero realmente no, pasa más. Es súper común, un montón de personas diciendo que hasta les han robado en sus hoteles, les han robado celulares, carteras, dinero, o sea, es súper común eso. Sí, entonces, bueno chicos, cuidadito.
Bueno chicos, parece que nuestro viaje a San Andrés no está saliendo como esperamos. Les cuento que ahorita habíamos madrugado, ya se nos había quitado la tristeza de lo del teléfono, pero que viene otra tristeza. Les cuento que nuestra idea de levantarnos temprano era para hacer una de las actividades más famosas que hay aquí en San Andrés, el cual es el parasailing. Pero les cuento que las actividades que hay aquí en San Andrés se rigen dependiendo del clima y un reporte que tiran los chicos del clima. Entonces por ahí tiraron el reporte y que todas las actividades que tengan que ver con el viento, principalmente esta de parasailing, está cancelada para todo el día de hoy. También otros tours como algunos cayos y eso, porque como el viento está muy fuerte, la marea también está como muy inestable, está golpeando muy fuerte, entonces es muy peligroso, digamos, para el viento también. Entonces, bueno, ya se nos están agotando nuestras opciones turísticas de aquí de San Andrés, así que vamos a ver qué hacemos, porque este video lo rescatamos porque sí. Entonces, recomendación, vénganse varios días, porque nosotros hemos venido quizás como unos 3, pero pues hay que tomar en cuenta que también este tipo de cosas, que pues el clima uno no lo controla, ¿no? Este tipo de cosas que tienen que ver con el clima, pues y la verdad pueden pasar. Sí. Y la verdad es que mejor, o sea, que te digan no es seguro para hacer la actividad, reprograme o pues solicite la devolución del dinero a que te lleven en unas condiciones que pueden ser peligrosas. Y te pongan en peligro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué más hacemos. Démosle. Bueno chicos, miren, nadie ni nada va a agüitar, va a entristecer nuestro día. Les cuento que ahorita vamos a salir a conocer un poco más de la isla, ya alejándonos un poco de los sectores turísticos, por lo menos en el que estamos ahorita. Y para eso les cuento que hemos rentado una mula. Para los que se preguntan qué es una mula, pues vendría siendo un carrito como estos que parecen carritos de golf. Les cuento que una actividad bastante popular aquí en la isla de San Andrés es rentar uno de estos y salir a conocer y dar la famosa vuelta a la isla. Miren, por allá van unos chicos que también van en su mula y te preguntarán también, tío Fran, ¿por qué le llaman mulas? Pues les cuento que le han puesto de cariño las mulas porque la marca de estos carritos en sí se llama Mul. Entonces esta es la razón por la cual los locales le han puesto así de cariño las mulas, ¿no? El precio aproximadamente por día, unos 200,000 pesos colombianos, por lo menos esta mulita pequeña para 2 personas. Tío Frank, ¿y qué pasa si yo no quiero rentar una mula para ir a darle la vuelta a la isla? ¿Hay alguna otra opción? Pues miren, todo depende. Si ustedes son bien atléticos, les cuento que pueden ir a darle la vuelta completa a pie si quieren. Se van a tardar unas 4 o 5 horas, pero otra opción bastante accesible es que también hay personas que ofrecen servicios de taxi y también me sorprendió encontrar aquí un autobús, un servicio público, así que si ustedes quieren ir a conocer un punto en específico, lo pueden hacer utilizando el transporte público, que son estos buses que están viendo en pantalla. Entonces, bueno, miren, ahorita si nos ven con Sofi que nos pega el viento así, sí, nos está realmente azotando. Les cuento que el motivo por el cual uno escoge estos carritos de golf, estas mulas, es para ir a dar la vuelta a la isla y hacer diferentes paradas a playas como esta. Miren, yo creo que esta ha sido una de las playas con aguas más celestes, más azules que he visto en toda mi vida. Qué playa más bonita, a pesar de que está azotando, el clima no está muy bien. A pesar de eso, qué color de agua más bonito. Pero yo ya no digo más, chicos. Vamos a conocer la isla de San Andrés así con todo y viento. A ver cómo nos va, démosle. Bichos, miren, cuidadito. No sé, es que yo creo que ando un poco mal. Mis vibras andan malas. Esta mula me ha salido un poquito mala. Por ahí había un metal cortopunzante que sobresalía y que me rayó la pierna. No sé qué más puede salir en este viaje que me dé tétano, así que creo que voy a acudir a una unidad de salud porque no me acuerdo cuándo fue la última vez que me vacuné contra el tétano. Bueno chicos, miren, vamos al siguiente destino. Bienvenidos al famoso hoyo soplador. Les cuento que bueno, aquí tenemos lo que es la calle principal. Uno deja el carrito aparcado aquí a un lado y después de eso pues va a encontrarse diferentes negocios como estos donde encuentran todo lo relacionado al mar, todo lo que necesiten, trajes de baño para las chicas. Por aquí encuentran caretas para hacer buceo, entre otras cositas más, pero si uno se adentra un poquito más por aquí va a encontrar un fenómeno realmente curioso de aquí de la isla San Andrés. Y es que miren esto que están viendo, muchachos. Miren esto que están viendo, es el famoso hoyo soplador. Tío Fran, ¿cuál es el atractivo de esto? Pues bueno, miren, aquí alrededor del hoyo soplador hay diferentes restaurantes por si quieren echarse algún traguito, pero usualmente la gente viene aquí a este hoyo, se pone bastante cerca y pues el chiste o la gracia es que el hoyo tire un chorro de agua.
Pero les cuento que, adivinen, hoy que venimos no se puede ver. Por la marea, como Por el clima, sí. de la marea, No está siendo favorable para que salga agua. Pero lo que sí sale, o sea, solamente sale aire. De ahí viene también el nombre hoyo soplador y la gente se acerca al hoyo y pues ahí tira como un chorro de aire. Y para las chicas pues es bastante gracioso, se toman aquí la foto y el cabello le sale así para arriba. Así que miren, aquí aprovechando me pedí yo un coco loco, por lo menos ya este es mi segundo coco loco del viaje de hoy. Este me costó 30 mil pesos colombianos, así que ojito, tómenlo en cuenta, un poquito caro, son casi como 7 dólares aproximadamente. Pero vamos a darle aquí un traguito. Este está más fuerte que el de la playa, pero está de toque. El coco soplador. Bueno, miren chicos, el hoyo soplador debe su nombre al efecto de soplido que produce cuando el agua es expulsada por este agujero. ¿Cómo se produce este fenómeno? Pues miren, cuando las olas del mar llegan con la fuerza a la costa, el agua es empujada a través de un agujero que va así de forma subterránea. Miren, aquí tenemos la playa, las olas, la costa. Aquí comienza lo que es como un ducto subterráneo que va a terminar a aquel hoyo que ven allá. Y cuando el agua es empujada a través de ese ducto subterráneo, el agua se eleva a través de un chorro que es bastante impresionante y de admirar. Lamentablemente ahorita que venimos nosotros no se ve muy seguido. De hecho ahorita llevamos aproximadamente 20 minutos y solo ha sacado una vez agua. Pero pues ahí nos comentó la muchacha que nos dio el coco loco que es por las condiciones de la marea y del viento también. Pero igual fue bastante entretenido ver aquí cómo la gente sale en las fotos con el cabello hacia arriba. Pero bueno, dicho esto chicos, hora de seguir a nuestro siguiente trayecto aquí en la isla de San Andrés. Vamos. Pero si a ustedes no les gusta el chupi ni el alcohol, pues también tienen la opción que tomó la Sofi. Sí, yo pedí un agua de coco, o sea, un coco, y solo me tomé en agua y ahí me hicieron el favor de partírmelo y sacarme la carnita. Como es el alcohol, mira, vale 20 mil pesos colombianos más que el coco sin alcohol. El coco así normal vale 10 mil pesos y el coco loco vale 30 mil. Yo creo que mejor me hubiera echado ese alcohol, me la hubiera echado en la herida para que se me desinfecte en vez de tomármelo. Tips de supervivencia. Miren chicos que aquí estamos con Brenda. Me ha salvado, me va a echar aquí agua oxigenada en la herida. ¿Usted es aquí de la isla? Soy de Barranquilla, más criada aquí en San Andrés. Ah, no hombre. Y yo dije, si no hay alcohol 90 me voy a comprar un shot y me lo voy a echar en la pierna. No. Porque te va a irritar más. Este es agua oxigenada. Más que no me he puesto la vacuna del tétano usted. ¿Y con qué fue? En un carrito que renté tiene como un alambre, como un hierro salido y ahí. Al entregar el carro informa eso, por favor. Sí, pues sí. Y dije yo, capaz no soy el único turista que me he herido. Claro, no, pero no. Es que esta es mi pierna mala, chicos. ¿Sabían que tengo una pierna más chiquita que otra porque de bebé me enfermé? Es esta pierna. Aquí tuve una quemada, es esta pierna. Me acabo de herir, es esta pierna. No, hombre, aquí en Colombia decimos estás salado. Estoy salado, ¿ah? Listo, mi rey. No, gracias, Brenda. Muy amable. Con gusto. Muy amable aquí los sanandresanos. Los sanandresanos, muy amables. Bueno, chicos, vamos saliendo del hoyo. Qué amable Brenda, va, Sofi. Sí. Que todos fueran así como Brenda. Miren, vamos al siguiente destino, pero que todos fueran así como Brenda, bien amables. Vaya, para los que andan robando teléfonos, sean como Brenda, porque Diosito los bendice. Obra bien y te irá bien, y si obra mal, te va a ir mal. Así que bueno, después de esta reflexión del tío Frank, vamos. Bueno chicos, seguimos en el trayecto y les cuento que vamos en uno de los spots más fotografiables de la isla, la famosa calle de las palmeras, así le llaman. Aunque cuando pasen por aquí es de tener un poquito de precaución porque la pasada por acá es un poquito caótica. A la gente realmente le da igual detenerse en el carril contrario o detenerse en medio de la calle para tomarse la foto épica con las palmeras. Un poquito desconsiderado, vamos a llamarlo así, un poquito irresponsable también, porque uno puede venir algún loco en un
carrito y se los pasa llevando. Pero bueno, ustedes chicos, esto que están viendo es un lugar fotografiable aquí en la isla San Andrés, la famosa calle de las Palmeras. Pero nosotros la vamos a pasar de largo, vamos a seguir al siguiente trayecto porque ya tenemos un poquito de hambre, así que vamos. Bueno chicos, miren, vamos con parada técnica. Ahorita nos hemos venido a una de las playas más famosas también de aquí de San Andrés, que se encuentra al otro lado de la isla. Esta que están viendo chicos se llama Rocky Cay Beach. ¿Por qué se llama así, tío Frank? Pues miren, les cuento que allá al fondo de esta playa, no sé si logran verlo, allá al fondo se logra ver un callo, y pues ese callo se llama Rocky Cay. Lo atractivo de ese callo es que la gente puede tomar un bote hasta allá e ir a pasar el día ahí. Ahí se pueden estar echando los traguitos, las bebidas, las limonadas, los cocos locos. Y justamente a la par del Rocky Cay hay un famoso barco que encalló, y pues para las personas que les gusta ese tipo de turismo pueden ir a conocerlo un poquito más de cerca. Pero si no, si ustedes quieren venir aquí solamente a Rocky Cay Beach, pueden andar caminando así tranquilamente, y pues también a la orilla de la playa les cuento que hay diferentes restaurantes a los cuales ustedes pueden optar. Nosotros fuimos a este que se llama Aqua Beach Restaurant, por aquí les voy a estar dejando el nombre exacto, y para que se den una idea de los precios que pueden encontrar en los restaurantes que se encuentran enfrente de la playa, por lo menos este pescado empanizado nos costó aproximadamente 55,000 pesos colombianos. Pero bueno, miren, nosotros solamente estuvimos aquí un breve momento porque les cuento que ahorita tenemos que seguir conociendo la isla. Vamos a ver si logramos agarrar un tourcito, porque la mañana pinta bien, el sol está bien bonito, está brillante, la mañana está caliente, buen clima, así que vamos a ver qué logramos agarrar. Chicos, a que no adivinan, terminamos viniendo al hospital para la vacuna del tétano. Bueno, más vale prevenir que lamentar, pero miren, el hospital bien bonito, casi que solo hay como 2 pacientes, así que esperamos pasar rapidito. Entre otras cosas, así de la nada agarramos un tour que nos costó 40,000 por persona, 40,000 por persona al acuario, porque queremos aprovechar lo más que se puede el último día que estamos. Lo que sí, como no pudimos hacer otras actividades por lo del clima, pero esta sí se puede, entonces vamos a aprovechar a hacer esto. mira, lo que sí es que solo fuimos a preguntar y medio Sí. cuando acordamos, oye, o sea, en cuestión de 5 minutos fuimos a preguntar y medio, y cuando acordamos ya nos habían subido Ya al habían bote, ni armado sabemos el cómo. grupo y todo rapidito, y ya en menos de 5 minutos conseguimos el tour y nos subimos al Sí, botecito. se estuvo realmente rápido, así que bueno, vamos para el acuario. Bueno chicos, vamos al tour. De hecho, vamos en primera fila, como que somos los capitanes de la embarcación, así que vamos, 5 minutos a la isla y los veo en breve. Bueno chicos, ya vamos en la embarcación, 5 minutos, estos han sido los 5 minutos más ajetreados de mi vida. Aquí voy agarrado de un lazo que me encontré en el trayecto, pero miren, en lo que vamos llegando, impresionante el color del mar que se ve aquí. Ahora entendemos por qué a la isla de San Andrés la llaman la isla con el mar de los 7 colores, y les quiero mostrar aquí en vivo, bueno, no en vivo, sino que al mismo tiempo que les voy explicando esto, de qué hablo. Miren, no sé si logran ver aquí cómo hay 2 tonalidades de azul. Por aquí se logra ver como azul más oscuro, pero allá se logra ver como un azul turquesa. Y aquí hay como una franja que se ve azul oscuro, casi que tirándole a como a morada. Pues por eso es la razón por la cual aquí a la isla de San Andrés le llaman el mar de 7 colores. Ahorita hemos visto 3 colores, vamos a llamarlo así, pero vamos a lanzar el droncito para que vean de qué estoy hablando. Y miren, ahorita no sé si logran ver todas las diferentes tonalidades de azul celeste que se logran ver acá. Ah, pues esa es la razón por la cual San Andrés. Uy, no, yo me voy a agarrar de esto, boludo. Yo me voy a agarrar. Venga, yo me voy a... Venga. Yo me voy a agarrar de esto. Esa es la razón por la cual San Andrés se ha ganado el apodo de la isla con el mar de los 7 colores. Bueno chicos, terminamos casi que bañados. No nos hemos metido ni al mar, pero con Sofi ya estamos bañados. Les cuento que oficialmente hemos llegado al popular destino aquí de San Andrés llamado El Acuario. Bueno chicos, miren que oficialmente ya nos encontramos en el acuario, aunque honestamente no es como yo lo imaginaba, porque sí se ven un montón de embarcaciones llegando y saliendo al mismo tiempo. Pero vamos a ver qué instrucciones nos dan por aquí. No vemos que aquí llega otra lanchita. Esto está pero llenísimo chicos. El Acuario de San Andrés. Bueno chicos, ya
ya estamos en posición. Estamos ya con esta volada careta para hacer snorkel, les cuento. La careta para hacer snorkel tiene un costo aproximado de 45.000 pesos colombianos. Por ahí si quieren comprarse unos zapatitos de agua, también 45.000 pesos colombianos. Vamos a nadar un ratito. Mientras tanto les cuento. No, porque igual como que ya empezó a llover. Sí, miren, solo fue que pusiéramos un pie en el mar y que de la nada se vino la tormenta. Por allá creo que ya viene la tormenta, pero este lado todavía se ve más o menos bonito, así que vamos a meternos por lo menos un ratito porque el tour avanza. Nos han dejado estar aquí una hora y media aproximadamente, así que para mientras les cuento un par de datos curiosos de este lugar, del acuario. Bueno chicos, en resumen, la visita al acuario trata de una visita breve de unas 2 horas aproximadamente, en la cual vos podés comprar una de esas caretas para hacer snorkel, sumergirte y ver la flora y la fauna marina. Por aquí les voy a estar mostrando un par de imágenes que nosotros logramos sacar por aquí. Bastante bonita la verdad, la experiencia, a pesar de que el día estaba un poquito nublada, salió bastante bien. Bueno chicos, miren, entre las actividades que pueden hacer aquí, pues lo principal que uno hace aquí es hacer snorkeling. Por aquí les vamos a estar dejando unas tomas que logramos hacer ahí bajo el agua. Bueno chicos, se nos acabó ya el tiempo. Les cuento que ahorita vamos de regreso al barco. Vamos a ir a descansar y los veo mañana. Bichos, no van a creer lo que acaba de pasar. Ya esto que les comentamos anteriormente fue hace como unos 4 o 3 días. Unos 4 o 3 días por ahí. Pero lamentablemente nosotros ahorita ya nos encontramos en El Salvador. No sé cómo decirlo, Sofía, lamentable o para buena suerte nuestra. O sea, bien porque estamos en nuestro país, pero mala suerte por esto que le vamos a contar. Y es que miren, nos acaba de caer un mensaje de una persona de la isla de San Andrés que nos acaba de escribir que encontró el teléfono de la Sofía. Y nosotros ya aquí en El Salvador, o sea, creo que nos va a tocar ir hasta allá, ir por el teléfono y pues regresar. Les cuento que nos escribió ahí una conversación bien amable el muchacho que había encontrado el teléfono. Por aquí se lo voy a estar dejando, ahí le van dando pausitas si las quieran leer más lentamente. Y por ahí nos envió todavía unas fotos para corroborar que ese era el teléfono. Y salíamos nosotros ahí con la Sofía en una foto que tenemos ahí bien amorosa. Sí, así que no lo robaron. Lo único es que después nosotros pensamos que se lo habían robado porque yo fui a preguntar a ese lugar de donde nos escribieron y me dijeron que no estaba ahí. Entonces yo dije, bueno, no lo perdí. Entonces si no lo perdí, me lo robaron. Porque si no, ¿cómo iba a desaparecer así de la nada? Pues. Y para los que no leyeron y pues están preguntándose por dónde más o menos perdimos el teléfono, fue por la zona del café de Juan Valdés. Y pues el muchacho que nos escribió en nombre de la empresa diciéndose que estaban a disposición de entregar el teléfono y que había habido un malentendido entre los empleados, entiendo yo, que pues como que habían cambiado de turno, no estaban los mismos cuando se me perdió el celular a cuando yo fui a preguntar. Entonces cuando yo fui a preguntar, los que estaban en ese turno no sabían nada. O sea, y a mí lo que me dijeron cuando yo llegué fue que al menos ahí no había nada y que normalmente siempre se escribían en un grupo de WhatsApp cuando encontraban cosas perdidas y eso, pero que pues nadie había reportado nada, entonces que no estaba ahí, porque pues nadie sabía nada y así. Entonces yo dije, bueno, entonces ni modo, ¿verdad? Gracias. Y ahí dije, bueno, si no lo dejé aquí, porque preguntamos en todos los lugares donde anduvimos y que nos quedamos así como sentados un buen tiempo y en ninguno estaba. Entonces, pues si no está en ninguno de esos lugares, te lo robaron, o sea. Sí, ese era nuestro pensar hace unos días. Pero pues hoy viendo el buen corazón del amigo de San Andrés, pues miren, vamos a tomar, bueno, yo por cosas económicas voy a tomar un vuelo, ya lo vamos a buscar y vamos a ir por ese teléfono. Espero que no me secuestren porque pues o sea, son ocasiones raras en el mundo donde te escribe alguien y te dice que te quiere entregar el teléfono, así que esperamos que no sea una trampa y pues que todo salga bien, así que los miro en breve. Vamos. Deseenos suerte. Bueno, a Frank que va a ir. Si no regreso, los quiero mucho, chicos. Bueno, si no regreso creo que ni van a ver este video, así que vámonos. Bueno chicos, ya estamos listos con maleta. Bueno, una mochila, porque realmente no sé, se va a sentir raro ir en el avión sin nada. Así que solo llevo un cargador y una consola de videojuegos ahí para entretenerme. Así que recemos, esperemos que ese señor no nos quiera hacer algo, no nos quiera hacer algún timo.
pedir ahí alguna recompensa, alguna estafa. Y pues esperemos que represente realmente bien al colombiano honesto. Así que vamos a ver cómo nos va. Bueno chicos, miren, primera parada, ya nos encontramos en el aeropuerto de Costa Rica. Aquí vamos a esperar unas 2 horas y después tomamos el otro vuelo que nos va a llevar hasta Bogotá, ya un poquito más cerca de nuestro destino. Aprovechando, pues les muestro un poquito aquí del aeropuerto de Costa Rica. Está bastante solo porque ya son aproximadamente las 12 de la noche. Y les cuento que pues como nunca había tenido la oportunidad de probar la cerveza nacional de Costa Rica, por aquí me encontré yo una Imperial. Así que aprovechando que no tenemos nada que hacer, está Lucita ahí chicos, venga. Un juguito de tamarindo y seguimos. Bueno chicos, ya nos encontramos en Bogotá. De aquí ya tomamos el vuelo que nos va a llevar a la isla, así que estoy un poquito nervioso a ver qué pasa, pero pues, esperemos que todo salga bien. Bueno chicos, les cuento que ya estamos, ya pasamos migración y todo aquí en la isla. Les cuento que no vamos a salir del aeropuerto, sino que pues por cosas de seguridad nos vamos a quedar en una tienda que de hecho va a ser la de Juan Valdez. Por ahí ya me contacté con el señor y pues quedamos de reunirnos en la sucursal de Juan Valdez, así que pues entre más gente alrededor más seguro no vaya a ser. No les miento, sí estoy un poquito nervioso, ya me dijo que iba a venir en unos 5 minutos, así que bueno, creo que lo voy a esperar aquí afuerita. Siento que hay bastante gente, como para que si algo malo pasa, pues quede aquí de testigo. Yo creo que no va a pasar nada, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno chicos, miren, les comento. Estaba nervioso, pero gracias a Dios todo salió bien. Les quiero mostrar. Tenemos por aquí el teléfono recuperado de la Sofi. Está bloqueado, pero por aquí lo tenemos ya sano y salvo. Qué persona de buen corazón. Me ha sorprendido realmente que se tomaron la molestia de escribirnos para devolvernos el teléfono. Son cosas que raramente se ven en la actualidad, porque yo me pongo a pensar fácilmente que esta persona puede haber agarrado el teléfono y venderlo, por lo menos para que lo utilicen por piezas, o ir a venderle una chatarrera o vendérselo a alguien, pero a pesar de eso decidió ver cómo se contactaba con nosotros, ver cómo encontraba el dueño del teléfono y devolverlo. O sea, yo estoy impresionado porque pues sí, o sea, es algo sorprendente encontrar a una persona de buen corazón. Así que ahí felicidades al jefe, al gerente de Juan Valdez de aquí de la isla de San Andrés, porque pues a muchas personas les importa más el dinero, les importa más su propio beneficio, pero a este muchacho pues le importó más. Entonces yo digo, o sea, una persona que yo digo, qué persona con valores más inculcados, que pues no le importó más que regresar el teléfono, hacer lo correcto. Entonces personas así siento yo que son las personas que representan al colombiano de bien. Así que bueno, quiero igual agradecer ahí al jefe de operaciones, que aquí aproveché a tomarme una foto cuando justo me entregó el teléfono para que quede evidencia. Qué muchacho más bueno. Deberían darle un ascenso ahí los chicos de Juan Valdez. Así que solo por eso, ahorita que llegue a El Salvador, voy a ir a un Juan Valdez y me tomo unos 10 capuchinos. Así que bueno chicos, así terminamos la travesía. Miren, al final les cuento que todo salió bien. El muchacho nos entregó el teléfono. Por ahí les cuento que bueno, también nos tomamos una foto, así que felicitaciones al amigo ahí. Qué bárbaro. O sea, qué buen corazón de ese amigo colombiano. Así que si ustedes andan en malos pasos o tienen un mal corazón, sigan el ejemplo del amigo colombiano, que ese sí representa a los verdaderos colombianos. Así que, no, igual, muchas gracias. Sí, Sofía, de estamos verdad. agradecidos ahí Sí, también ahí no solo con él, sino que también ahí con los chicos de Juan Valdez, que los valores que inculcan en su empresa son excelentes. Así que tenemos el telefonito Sofía sano y salvo. No perdimos esos videos de los viajes ni la foto. Así Ni nada más que estaba ahí. cabal, así que bueno, creo que a esta aventura salió un poco diferente a lo normal, pero pues bueno, de eso se trata la vida, ¿no? Nos despedimos aquí. Sofita ya está feliz, ya le cambió la cara, a ver que tiene el teléfono. Ya me regresaron las lágrimas.
Te regresa así, cámara de retroceso. Así que bueno, chicos, no olviden de dar su like, suscribirse. La isla San Andrés, muy bonita. Vuelvo y Sí. repito, no Igual lo que les dijimos de que habíamos visto cosas de asaltos y robos, eso es cierto. O Sí, sea, ahí sí, ustedes es lo verdad. pueden ver. Entonces, siempre pues andar pendientes de sus cosas, evitar como andar carteras así, donde te puedan sacar la cosa fácilmente. Y, Sí, así que siempre con cuidadito, chicos. Nos vemos en la próxima.